de la Fe. Dios bendiga a todos y también los que nos visitan. Bendiciones a todos. Vamos a la palabra de Dios en este momento. Yo quiero traer la segunda parte de cómo fortalecer nuestra fe en Cristo para cuidar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y esto es un tema que a mí siempre me apasiona tocar porque si usted puede seguir nuestra página en Casa de la Fe Bronx en YouTube, se va a dar cuenta que a mí me encanta predicarte el pensamiento del corazón y trabajar el área de lo que es cuidar el corazón, más que todo, cuidar el corazón, cuidar el pensamiento. Nuestra fe en Cristo cuidará nuestro pensamiento y de la única manera que nosotros podemos cuidar nuestro pensamiento y aumentar nuestra fe en Cristo es a través de la palabra, a través de la palabra, a través de estar al lado de personas que tengan corazones sinceros y corazones en fe, la fe en Cristo. Si estamos al lado de gente religiosa, nos va a afectar mucho porque el estar al lado de personas impías van a provocar que nuestro corazón se contamine. Y en el ruido de la vida moderna que estamos atravesando, de esta vida, nuestros pensamientos a menudo se convierten en preocupaciones, en una avalancha imparable de preocupaciones, de deseos, de miedos, de temores, de tantas cosas que son, que nos pueden desviar de nuestra fe, si nuestra fe, nuestra fundada totalmente en la palabra. Es fácil perderse en este torbellino mental. Es fácil desviarnos si claudicamos en la fe, si hay una grieta en el cual nosotros no hemos cerrado. Es fácil podernos desviar y olvidando que nuestros pensamientos tienen poderes extraordinarios sobre nuestras emociones. Nuestro destino puede cambiar. Por eso la palabra de Dios es como un faro en la tormenta y nos ofrece una vida de procesos invaluables para poder navegar en estos laberintos mentales en el cual siempre el enemigo quiere tomar la ventaja. Por eso tenemos que cultivar una mente sana, una mente serena en la palabra, una mente, un pensamiento, un corazón totalmente fundado en la palabra, lleno de paz y llena de esperanza en la palabra. Ahí es importante cuidar los pensamientos. Y yo he dividido esto y esto es un bosquejo que yo tengo desde hace 5 años y lo desempolvé y lo actualicé, porque para mí es importante que como hijos de Dios mantengamos todos. Aquí no hay nadie chiquito o más grande. Aquí no hay título, aquí no hay eh, años de experiencia. Aquí no hay 45 años, 50,000 años en el Evangelio. Aquí no existe nada de eso. Somos humanos. Y aquí no hay seniority tampoco. Cada día trae su propio afán. Y es importante que por más que usted crea que está firme, mira que no caiga. Y diga el débil, fuerte soy. Por eso es importante que entiendas que la palabra de Dios nos recuerda que nuestros pensamientos no son meros productos, sino que tienen un impacto directo en nuestras vidas. Si mi pensamiento se desvía de la palabra, si mi pensamiento se desvía del blanco de mi fe en Cristo, claudicamos y colapsamos. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así la persona es. Si tu pensamiento en tu corazón es así, tu corazón, así tú también serás. Y esta poderosa verdad nos invita a reflexionar sobre la naturaleza
de mi pensamiento y a reconocer la influencia del pensamiento en nuestra realidad. Por eso cada día, no podemos fallar, que desde que nos levantemos tenemos que lo primero que hacer es dar gracias a Dios y hablar con Él, porque hay una necesidad de nosotros como ente de adoración de hablar con Él y también saber qué Él nos quiere decir a través de qué, de la palabra. Por eso, cuando la fe de nosotros no está sólida, los pensamientos comienzan a batallar dentro de nuestro corazón como una semilla de hierba mala, como en Puerto Rico le decimos, que puede echar raíces profundas en nuestra mente. Ustedes no están en Puerto Rico o en el país de ustedes, cuando usted ve en el campo o en su vivienda, allá en donde, en los países de donde somos, que hay lo que se llama, aquí se le llama weed, es hierba mala. Esa hierba mala produce unas raíces tan profundas que por más que tú trates de arrancarla, tienes que profundizar para poder sacar lo último de donde llega esa raíz. Y casi la mayoría de las veces se hace imposible. Lo mismo pasa con nuestro pensamiento, nuestra mente puede echar raíces tan profundas que si la palabra no está encima de esa raíz, siempre esa hierba mala va a salir, generando que emociones negativas, emociones, temores horribles, ira, ansiedades, violencia, depresiones, etcétera, etcétera. Estos sentimientos, a su vez, pueden conducir a acciones destructivas, dañando ¿qué? Relaciones de familia, relaciones matrimoniales, relaciones, nuestra salud, nuestra propia paz interior. Nos arruinamos nuestro físico, nuestro espíritu se arruina, nuestro intelecto se arruina, nuestra mente se arruina, emoción, todo y más que todo. Si todo eso está agrietado y colapsado, nuestro físico también se va a arruinar. Por otro lado, y esto es importante, y esto es una serie, o sea, si no terminamos hoy, seguimos la semana que viene. Si nuestro pensamiento está en la palabra, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a desplazar lo negativo por un pensamiento, nuestra fe en Cristo, por un pensamiento que valga la pena, un pensamiento de victoria, un pensamiento positivo. Es como una semilla de flor que puede florecer en nuestra mente, nutriendo emociones como la alegría, la esperanza, el amor y la paz, sabiendo que aunque hay un diagnóstico, Él ha prometido ser fiel, sabiendo que hay una situación negativa, no vamos a dejar que esa situación negativa arruine el propósito de Dios en nuestra vida. Oh, gloria a Dios. Por eso la palabra es la mejor arma para cuidar y batallar contra esos pensamientos. La palabra nos ofrece una serie de principios tremendos, poderosos y prácticas para cultivar pensamientos de paz saludables que nos conduzcan a una vida más plena, feliz, vida en plenitud con Cristo Jesús y su palabra. Y te voy a hablar algunos principios por encimita. Número uno, renovando nuestra mente. Oh, gloria a Dios. La renovación. A mí me encanta hablar este tema. A mí me encanta hablar este tema. Me fascina. Porque si hay alguien que es atacado continuamente al pensamiento, es este señor que está aquí. ¿Y de qué manera yo he podido batallar contra esto? Renovando el pensamiento. Romanos 12:2. Me adelanté. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Esto implica un proceso consciente de reemplazar, oye como dije, reemplazar los pensamientos
de guerra, los pensamientos de angustia, los pensamientos negativos con pensamientos de paz, pensamientos de victoria, pensamientos de que lo logramos, inspirados en la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Otro punto importante, principios. Te estoy hablando de principios para cuidar nuestro pensamiento. Meditar en la palabra de Dios. Oye lo que el salmista, aquí el Salmo 119, versículo 105, nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, nueva versión internacional, y una luz a mi camino. Reina Valera dice: lámpara es a mis pies. Palabra, utiliza lámpara y lumbrera, porque la lámpara es la que te sigue en tu caminar. Pero la lumbrera es la que nos alumbra todo el camino. Por eso es importante que nosotros meditemos continuamente en su palabra. Por eso es más importante que nos podamos grabar los versículos. Porque cuando tú te grabas el versículo bíblico, ese mismo versículo lo utilizarás tú en el momento de la angustia, en el momento de ese pensamiento, de esas saetas que el enemigo quiere traernos a nuestra mente. Por eso meditar en la palabra nos ayuda a llenar nuestra mente, nuestro pensamiento con verdades que están inspiradas allí, nos consuelan, nos fortalecen en su palabra. Número 3, oración, hablar con el Señor y gratitud hacia Él. Filipenses 4, versículos 6 y 7. En este versículo el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipo y dice, y los anima a no estar afanosos por nada, sino que en toda situación seamos diligentes mediante la oración y súplica, como primero acción de gracias, sean dadas a conocer las peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón, mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. Aleluya. Esto está poderoso, mi hermano. Esto está poderoso. Es que después de escuchar esto y vivir esto que estoy hablando, no va a haber tiempo para más nada. No hay tiempo para más nada. Porque cuando tú oras, la oración te conecta con Dios. Tú hablas con el Señor, pero cuando estás estudiando la palabra, Él te está hablando y te está dando la guianza correcta para que tú puedas utilizar la palabra en contra del enemigo. Número 4. Nos habla claramente que para poder cerrar esas puertas, del enemigo, tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón. Una hija mía que amo tanto me llama ayer y me dice, explícame, pastor, cómo es esto de si alguien me ha hecho algo, tengo que ir a perdonar, tengo que ir a hablar con esa persona. Y yo le dije que sí. Esa es la parte, esa es la parte importante de imitar a Cristo. Porque, ¿por qué Jesús tuvo que dejar su trono de gloria para venir a buscar y tratar de religarnos nuevamente con el Padre? ¿Por qué Jesús tenía que hacer eso cuando fui yo que lo ofendí? Y el primer ejemplo es que Él lo dejó todo para venir a religarse con nosotros. Por eso dice, cuando tú sabes que tu hermano hay algo que tiene contra ti, deja tu ofrenda en el altar, vete, reconcíliate, y aunque tú no hayas hecho nada, pídele perdón para que tú veas que cuando tú te humillas, tú serás exaltado para la gloria de Él. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, pide perdón y perdona, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas.
Por eso el perdón es de doble vía, libera nuestra mente, porque si los pensamientos están ahí dando vueltas, cuando tú pides perdón, tu mente es libertada. Cuando tú perdonas, tú recibes restauración y el resentimiento y la ira se tiene que ir. Algunos ejemplos bíblicos de cuidar los pensamientos, oh gloria a Dios. Mire, hermano, y la Biblia, la palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que lucharon contra pensamientos negativos y aprendieron a cultivar una mente llena de paz en la fe en Cristo para que eso produjera una esperanza viva. Algunos ejemplos. David, que a pesar de enfrentar numerosos desafíos y tentaciones, David mantuvo su fe en Dios. Si sintonizaste ahora, yo estoy hablando la segunda parte de cómo fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestra fe para no claudicar, pero nuestra fe en Cristo va a proteger nuestro pensamiento. David mantuvo su fe en Dios y buscó refugio en la palabra aprendida en todo momento. Número dos, el apóstol Pablo fue perseguido, fue encarcelado por su fe. Encontró consuelo y fortaleza en la palabra de Dios, llenando su mente de la palabra, del evangelio de Cristo, con esperanza y amor. Hablé de David, hablé del apóstol Pablo. ¿Y qué usted me dice? Antes de Pablo, el verbo encarnado, 100% Dios, 100% hombre, Jesús, en medio de la tentación y el sufrimiento, siempre mantuvo su mente enfocada en la voluntad de Dios, su fe en el Padre, buscando la gloria de Él y el bien que Él estaba haciendo para la humanidad. Pero nunca dejó de mencionar la palabra y honrar al Padre. ¿Cómo tú cuidas los pensamientos en estos últimos minutos que nos quedan? ¿Cómo tú cuidas tus pensamientos? Porque acuérdate que el campo de batalla está aquí. ¿Cómo tú cuidas los pensamientos? Y alguien tiene que decir amén a esto. Cuidar los pensamientos es un proceso continuo que requiere esfuerzo, disciplina. Esfuerzo y disciplina. Tú no puedes estar llenando tu mente de basura, de noticias, de Facebook, de Instagram, y solamente en la mañana leer un texto bíblico. ¿Dónde, en qué cabeza cabe eso? Tú te alimentas una sola vez al día. Por lo menos 4 veces al día te tienes que alimentar. Tienes que consumir alimento. Lo mismo pasa con nuestro espíritu, con nuestra vida espiritual. Es imposible que tú puedas crecer y que tu fe se ponga sólida cuando solamente un texto en la mañana, ya con eso es suficiente. ¡Wow! Mira, di un texto. ¡Wow! ¿Tú crees que eso es suficiente? ¿Para tú qué? Para que tu intelecto, tu conciencia diga, qué bien estoy delante de Dios. Te equivocaste. No sea que haber sido heraldo para algunos, yo venga a ser descalificado, apóstol Pablo. No sea que después de haberlo enseñado todo, venga a ser descalificado. Esto no es cuestión de predicar, esto no es cuestión de tocar instrumentos, o limpiar, o repartir tratados, o dar comida. Es cuestión de perseverar en la fe en Cristo para que podamos alcanzar nuestra salvación. Por eso es importante, identifica las cosas negativas que están pasando. Hay que observar tus pensamientos con atención. ¿Qué tipo de pensamientos te abruman? ¿Son pensamientos de miedo, de preocupación, culpa, envidia, ira, etcétera? Toma todo eso, ponlo en un documento y comienza a llevar eso ante la presencia de Dios. Número dos, reemplaza los pensamientos negativos con pensamientos de paz, pensamientos positivos. En lugar de dejar que esos pensamientos traten de amedrentar tu fe, reemplázalos con pensamientos
Todos enfocados en la palabra de Dios. Número 3, practica la gratitud. Sea agradecido. Enfócate en las cosas buenas de la vida. Aunque sea grande, aunque sea pequeñita, esto te ayudará a cultivar una actitud más en la fe en Cristo. Número 4, medita en la palabra de Dios. Dedica tiempo cada día a leer la Biblia y a reflexionar en las enseñanzas. Vete al libro de Juan, vete a Mateo, vete a Marco, vete a las cartas paulinas. Dedícale tiempo al estudio minucioso de la palabra, no leer por leer. Hay que escudriñar. Y número 5, ora. Habla con el Señor por la fortaleza de tu fe en Cristo Jesús. Busca la ayuda de Dios en tu lucha contra esos pensamientos que quieren atacar tu fe, porque Él te dará la fuerza y la sabiduría que necesitas para vencer cuando estamos fundados en la palabra de verdad. Padre, gracias por este momento. Se nos terminó el tiempo. Y yo espero que tú medites en esta palabra. Y todo esto lo digo con fundamento bíblico, no es mi opinión. Es lo que la palabra nos dice. Y hay que vivir la palabra. Esto no es bla, bla, bla. Hay que vivir la palabra. Esto no es ir a una iglesia. Hay que vivir la palabra. Hay que vivirla. Hay que meditar y hay que orarle al Señor y hay que hablar con el Señor continuamente.